Bueno, no hay problema. Si gustan, puedo yo empezar aquí con la Claro. introducción. También un gusto con todas. Y bueno, pues en este momento vamos a dar paso a Claudia Durán Aniot. Ella es profesora asociada de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora del Latin American Brain Health Institute, BrainLab, en Chile. Es fellow del Global Brain Health Institute, GBHI, investigadora de Red Lat y líder del Consorcio Latinoamericano y del Caribe en Demencias. Y bueno, su trabajo se centra en el desarrollo, validación e implementación de biomarcadores sanguíneos para demencias, con especial foco en enfermedad de Alzheimer y en su aplicación en América Latina. Asimismo, sus líneas de investigación exploran cómo la salud de las mujeres, los determinantes sociales, el cambio climático y otros factores de riesgo pueden modular la biología de las demencias y contribuir a su aparición y progresión. Desde una perspectiva translacional, integra investigación básica, clínica y poblacional para avanzar hacia un diagnóstico más preciso, accesible y equitativo de la región. El día de hoy nos va a acompañar con su presentación sobre biomarcadores sanguíneos para las demencias en Américas Latinas, colaboración y liderazgo científico. Le damos el paso a Claudia y muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. Muchas gracias, Valeria. ¿Se escucha bien y se ve bien la pantalla? Estupendo. Nada, primero que todo, estoy muy contenta y me encantó preparar esta presentación. Muchas gracias a las organizadoras por invitarme. Y nada, espero hablar un poco más lento. Tengo una exposición un poco larga, pero si no, nos quedamos un ratito más en las preguntas y me van, nada, diciendo o podemos armar como otra reunión específica, qué sé yo. Como bien dijiste, mi nombre es Claudia Grananiot, trabajo acá en Chile, en BrainLab, codirigiendo este instituto, el primer instituto latinoamericano de salud cerebral, y quiero darles un overview en relación a todo lo que nada, hacemos acá, un poco parte de mujeres, investigación, las redes de colaboración, e intentar hacer el foco un poco relacionado con esta charla. Y ahora voy a sacar un poquito como las cámaras de ustedes y nada, si tienen algo que decir, prenden o hablan o qué sé yo. Entiendo que tengo como 20 minutos, 25 minutos para dar la charla. Si me paso, por favor, me dices, Valeria, Claudia, está bien y todo. Eso, muchísimas gracias. Entonces vamos con la primera, como el overview de mi charla. Voy a hablar un poco del instituto, luego de redes de colaboración, las investigaciones en biomarcadores, tocando un poco esta parte de biomarcadores para demencia. Y luego quise poner una parte de lo que estamos haciendo, cerebro, mujer y modelos inclusivos y cuáles serían como el mensaje a casa. Entonces acá brevemente voy a presentar como nuestro instituto, es el Latin America Brain Health Institute. Acá en Chile tenemos, acá está Chile, este es el mapa, tenemos una red de colaboración gigante y nosotros estamos afiliados y asociados al Global Brain Health Institute de UCSF y Trinity College. Nosotros aproximadamente somos 50 investigadores, pero en términos como de jerarquía somos 9 PI. Es un instituto joven, este fue lanzado el 2020 y acá tenemos nuestra, como distintas como cosas que hemos hecho del instituto, un flyer que preparó todo el equipo como administrativo. Acá tenemos gente administrativa, postdoc, investigadores principales, asistentes de investigación y la parte administrativa también de un instituto para poder darles como este ejemplo de cómo se forma un instituto y las redes de colaboraciones como habló la presentadora anterior. Todo se forma a través de un equipo multidisciplinario y no tan solo multidisciplinario en relación a líneas de investigación, sino más bien un equipo multidisciplinario en donde la parte administrativa es súper importante. Entonces acá, nada, no voy a hablar de cada uno en específico de lo que hacemos, pero hemos sido súper productivos en relación a investigación. Pero además de eso, como darles un ejemplo, nuestro instituto nació a través de un financiamiento de la Universidad Adolfo Ibáñez y estamos muy contentos de estar en afiliación con la Universidad Adolfo Ibáñez y también con la Escuela de Psicología y con otras facultades acá en nuestra universidad. Y nosotros obtuvimos este financiamiento para poder hacer proyectos semilla, donde estos proyectos semillas tenían un propio financiamiento para poder escalar y para poder hacer resultados preliminares y poder postular a proyectos grandes, de grande envergadura y con todas las redes de colaboración como mostré en la diapo anterior y no en específico, cada una de las redes de colaboración
tenemos más de 50 acuerdos, agreement, y vamos creciendo como instituto acá en Latinoamérica. Y quiero destacar solo dos porque creo que estos dos son súper mega importantes para nuestra universidad, para nuestro instituto y para seguir armando redes. Uno de ellos estaba liderado por Cherín Yavandel de UCSF y Eugenia Godoy de Argentina, y era para crear un sistema para poder postular a grants, porque los proyectos internacionales en general tienen una capa súper potente en términos de administración. Entonces, si no tenemos esta como colaboración con la parte administrativa, el proyecto se puede caer. Entonces, esto lo hicimos acá en la Universidad Adolfo Ibáñez, y este proyecto Semilla nació desde el BrainLab Institute, pero se propagó y se está propagando para los distintos centros para que puedan postular a proyectos más grandes. Y el otro proyecto Semilla estaba liderado por Stephanie Piña Escudero, en donde hizo una capacitación de cómo poder diagnosticar demencia. Estos son los dos como proyectos semillas que quiero destacar ahora, pero hay muchos más y que fueron exitosos en su término en general en postular a estos proyectos internacionales de grandes entidades de Estados Unidos y europeas, pero con redes de colaboración. Entonces, como dije, nuestro instituto es súper enfocado en la parte de investigación y somos exitosos en esa área, pero tenemos distintos pilares y otro de los pilares es el currículum educacional, que lo estamos fortaleciendo con distintos cursos de salud cerebral y también con redes de colaboración, que tenemos varios acuerdos y varios agreements con distintas entidades para poder seguir haciendo y propagando la salud cerebral desde Latinoamérica con cohortes latinoamericanas, pero también hacemos muchas actividades outreach, y ahora les voy a comentar un poco más de esto. Distintas actividades outreach me refiero a distintos consorcios, a distintos como policy papers, a distintas como cosas relacionadas con tecnología, a distintos cursos, no solo cursos relacionados con salud cerebral, envejecimiento, demencia, pero también, como les voy a mostrar en la siguiente diapo, estamos súper enfocados también en las políticas públicas. Entonces, como todos somos un tremendo equipo y con todo el equipo tiene distintas como facilidades y actitudes y líneas de investigación, y algunos estamos enfocados en fortalecer la línea de investigación que está relacionada con demencia. Y esto viene hace muchos años, y no tan solo en Chile, en Latinoamérica, y también nuestro instituto apoya a iniciativas, por ejemplo, Walking the Talk for Dementia, que lo lidera Usoli, estos son para poder fortalecer las políticas públicas en cada uno de los países. Ese es el foco y las distintas actividades outreach que tenemos. Ahora bien, como línea de investigación no les voy a mostrar cada una de las líneas de investigación de nuestro instituto, pero lo que queremos hacer es poder tener esta como diversidad multimodal en relación a las distintas líneas de investigación, trabajando con datos multimodales, pero también con modelos computacionales que son de vanguardia. Y esto está dado por todos los distintos investigadores que están acá y también todo el equipo, finalmente, y que podemos ir ayudando y fortaleciendo este conjunto computacional desde una perspectiva en donde el cuerpo o nosotros estamos relacionados con nuestro medio ambiente, exposoma, donde vivimos, qué comemos, qué hacemos, con quién nos juntamos, para poder medir cosas un poco más biológicas o genéticas o epigenéticas. Ese es el contexto global, y expandir estos modelos que están o cohortes en Latinoamérica y poder potenciar los datos de Latinoamérica para poder crear nuestros propios modelos y no asociarlos a modelos que ya están descritos o cohortes que ya están descritas en otros países, porque es completamente distinto lo que vivimos, que hacemos acá con respecto a todas las otras cohortes. Ese es como el concepto y no en específico de cada una de las líneas de investigación. Y obviamente les voy a hablar desde mi equipo, qué es lo que estamos haciendo. Yo soy bióloga, entonces estoy fortaleciendo toda la parte de biología en relación a una pequeña cosa en relación a este gran conjunto de cómo poder crear o generar estos modelos computacionales para mejores precisiones o mejores modelos de riesgo de demencia, salud cerebral, etcétera.
Entonces, nada, en conjunto hay distintas redes de colaboración, probablemente ustedes sepan de estas distintas líneas o redes de colaboración en Latinoamérica, está la XCD, está RedLat, BrainLat, pero también están Include, Latam Fingers, Eurolat y EEG, y que están en colaboración con entidades de Europa y Estados Unidos, Alzheimer Prevention Initiative, del Global Brain Consortium, Davos, Alzheimer Association, TAM Consortium, etcétera. Y todas ellas apoyan mucho y generamos estas colaboraciones con ellos porque en general siempre se tiende a pensar a que necesitamos estos modelos y necesitamos incrementar y potenciar las líneas de investigación en Latinoamérica. Entonces voy a hablar en específico, yo ya hablé de BrainLab, que es nuestro Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral. Voy a hablar un poco de RedLab y ahora también les voy a comentar un poco del ACD. El ACD tiene distintos frameworks y uno de los frameworks en donde estamos asociados como equipo, nosotros, dentro de BrainLab, es el framework de biomarcadores. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de biomarcadores y poder potenciar las líneas de investigación relacionadas con diagnósticos que pueden ser tempranos o apoyos diagnósticos a las demencias. Entendiendo que la salud cerebral, el 90% de los estudios ahora están relacionados con demencia, pero se está expandiendo y la salud cerebral se entiende como un conjunto no solo relacionado con la falta o que tengas demencia, sino más bien, nada, qué pasa durante todo tu periodo de vida, qué tipos de input puedes tener para poder tener un envejecimiento patológico o no patológico. Pero en esto le quería dar un ejemplo de que las redes de investigación son súper importantes y se pueden ir metiendo o pueden ir liderando distintas redes de colaboración y distintas líneas de colaboración poniéndose como la bandera. Hay distintos frameworks en LACCD, hay distintos frameworks en nuestro instituto y se pueden ir como, nada, asociando y ir creciendo en conjunto con los distintos PI. Eso es como el mensaje como de esta diapo. Ahora bien, nosotros como instituto y una de lo que siempre digo, esta cohorte latinoamericana que es del consorcio, de Multipartner Consortium to Expand Dementia Research en Latinoamérica, es un proyecto financiado por el NIH en conjunto, en colaboración con el Global Brain Health Institute, la Alzheimer Association y Tau Consortium, y que fue postulado y financiado a través de estos institutos y los líderes acá es Agustín Ibáñez, Bruce Miller, Víctor Valcuri y Jennifer Yokoyama. Y hace 5 años obtuvimos el primer financiamiento para este primer consorcio, en donde tenemos un equipo, como ven acá, multidisciplinario. Hay distintos investigadores, administrativos, psicólogos, asistentes de investigación, etcétera, en donde caracterizamos y qué es lo que queríamos hacer acá o qué es lo que queremos hacer es caracterizar la demencia en Latinoamérica porque en realidad no se sabe nada. No se sabe nada de los genes, no se sabe nada de epigenética, no se sabe nada en relación a cuáles factores de riesgo están asociados en nuestra población en específico. Y este consorcio consta de 7 países y 14 sitios en los distintos países latinoamericanos en comparación a lo que pasa en Estados Unidos. Y tenemos distintas y muchas líneas de investigación y como les dije, es un modelo multidato y multimodal en donde ahora tenemos desde biomarcadores periféricos plasmáticos, el comportamiento, cognición, neuroimagen, genética y epigenética, datos demográficos, determinantes sociales, estilos de vida, etcétera, en donde podemos hacer un conjunto de análisis relacionando la persona con todo lo que tenemos. Esa es la misión de RedLab. Y ahora este RedLab, estos son los como KPIs que obtuvimos. Nació el 2020 en conjunto con BrainLab y este es el proyecto que estamos asociando y caracterizando la demencia en Latinoamérica. Demencia tipo Alzheimer y demencia frontotemporal. Y todos los distintos centros reclutadores también están asociados y están también haciendo las distintas líneas de investigación y apoyando a este como gran consorcio. Asimismo, este año y estamos muy contentos de poder renovar RedLab y RedLab 1 pasó a ser RedLab 2, en donde vamos a profundizar un poco en nuestro AIM 1
en qué nos pasa en relación a determinantes sociales, pero también hacer un estudio profundo de más biomarcadores periféricos para poder optar a este diagnóstico o apoyo diagnóstico o diagnóstico precoz de la demencia. Por otro lado, también vamos a potenciar los casos familiares. Ahora que ya sabemos un poco más de genética, qué es lo que pasa con mutaciones específicas y que si hay nuevas mutaciones, entendiendo nuestra riqueza o diversidad genética que podemos tener acá en Latinoamérica. Ustedes saben que en Antoquia hay un grupo espectacular haciendo cosas muy potentes con genética, la mutación paisa, etcétera. Y por último, nosotros queremos tomar, y como todo este conjunto de datos, poder tomarlo y poder hacer esta especie de modelos computacionales, relojes biológicos, relojes que están relacionados con la edad, el envejecimiento cronológico y qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Eso es el conjunto de REDLAT 2. Ahora bien, ahora voy a ahondar un poquito en la. Yo creo que estoy bien de tiempo, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces vamos a ahondar un poco en la parte como del framework de biomarcadores y nosotros hemos potenciado qué es lo que pasa haciendo el status quo o viendo específicamente cómo o qué podemos hacer en relación a los biomarcadores. Y una de nuestras primeras publicaciones era preguntar si es que los científicos o investigadores querían, hacían o podrían estar haciendo distintas cosas relacionadas con biomarcadores periféricos, sanguíneos, genéticos, etcétera. Y para nuestro como alegría, muchos de los investigadores ya estaban haciendo cosas. Entonces hacer una encuesta, fue una encuesta latinoamericana con las redes LabCD, BrainLab, RedLab, etcétera. Entendimos que todos queremos hacer esto y potenciar y poder tener estas muestras en específico de cada una de las cohortes, no tan solo cohortes relacionadas con nuestro proyecto, era súper beneficioso porque nos podemos juntar y entre más nos juntemos investigadores podemos pedir o podemos potenciar las postulaciones a proyectos un poco más grandes, entendiendo que el conjunto de datos es el enriquecimiento y el éxito para poder postular a estos proyectos más grandes. Entonces, acá también hay distintos como paper, como les muestro, de biomarcadores, qué está pasando, y no tan solo en Latinoamérica, sino también todo el Global South que le llamamos, que finalmente hay que potenciar esta parte de investigación, pero hay que entender un poco qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer, porque muchos sitios pueden tener muestras, pero no pueden hacerlo porque no hay capacidades, no hay conocimiento y no hay redes de colaboración. Entonces, entendiendo esto, nos podemos juntar y podemos hacer algo. En relación específico a esto de blood-based biomarkers, pero se puede hacer de las distintas líneas, cognición, etcétera. Y ahora estamos haciendo con esto mismo, estamos potenciando, porque hay distintos grupos de investigación, algunos haciendo genética y ahora estamos potenciando el saber o el conocimiento de qué pasa con la epigenética, por ejemplo. Pero como les digo, hay distintos tipos de líneas de investigación y que se pueden asociar y se pueden aferrar a qué es lo que pasa. Y hay distintos tipos de redes, una es investigación básica, la otra, por ejemplo, la Tanfierger está haciendo algo de intervención, otros entendiendo más modelos computacionales, etcétera. Como que hay una gama gigante para poder hacer y nunca nos vamos a aburrir de las distintas líneas de investigación. Entonces acá también comentarles, pero qué es lo que pasa y qué es lo que pasaba una vez que supimos el status quo, qué es lo que hay. Nosotros quisimos saber, bueno, cuántos papers hay en Latinoamérica relacionados con con real análisis de ATN o este framework amyloid. A proteínas tau y también de neurodegeneración para poder apoyar el diagnóstico de la demencia. Y como ven acá, en ese minuto hay como 5 papers, no con población, 2 papers son de Brasil y no todos estos papers estaban relacionados con poblaciones que viven acá y están acá. Estos 5 papers están relacionados con latinos que viven en Estados Unidos y sabemos que eso es completamente distinto y puede haber altos y bajos en relación a lo que se pueda analizar con este tipo de plasma de estos participantes. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Y gracias a RedLat 1, RedLat 1 no financiaba específicamente el análisis de biomarcadores, pero empezamos a hacer redes de colaboración con Estados Unidos y el CART, que es el Centro de Investigación de Alzheimer y Demencias Relacionadas, nos dio apoyo para poder hacer la primera cohorte latinoamericana asociándonos a RedLat 1 y que ya tenían este plasma o este como... eh, em,
la parte como biológica guardada a través de este proyecto, pudimos hacer los biomarcadores y entendiendo también que hay distintas colaboraciones por distintos lados. Uno era la compañía, acá hay una compañía de Chile trabajando con Lumipulse, que es Gene Express, que nos dio la facilidad para poder tener este equipo, nosotros teníamos las capacidades para poder hacerlo y el conocimiento y etcétera, como que todo se junta en una línea y pudimos hacer finalmente el primer como paper relacionado con biomarcadores para Alzheimer y demencia frontotemporal, que lo publicamos hace poco este año. Y estamos súper contentos porque de acá puede haber mucho crecimiento en relación a lo que puede pasar y cómo puede transformar estos blood-based biomarkers. Obviamente nos falta muchísimo que hacer acá. Estamos teniendo los mismos niveles que otras poblaciones, pero la característica importante que nosotros sabemos qué es lo que pasa en Latinoamérica, obviamente hay que aumentar el N de participantes, hay que incluir otras enfermedades neurodegenerativas, hay que incluir otros biomarcadores, pero entendiendo también el contexto que lo tenemos que asociar con la parte clínica. Un biomarcador por sí solo no nos va a decir que vamos a tener demencia y por eso también tenemos que tener distintos tipos de corte. Acá eran pacientes que ya tienen la enfermedad, no hemos hecho un seguimiento longitudinal en donde ahora REDLAT 2 tiene un seguimiento longitudinal de algunas familias y de algunos esporádicos en donde vamos a poder medir estos biomarcadores. Entonces, como mensaje, no es tan solo el paper y la publicación, sino más bien qué es lo que se puede hacer después, porque los investigadores y el conjunto como de equipo siempre estamos pensando en qué podemos hacer ahora, cuáles son las capacidades que tenemos ahora, pero cómo podemos seguir creciendo e ir fortaleciendo. Y otra cosa, ir preparando a jóvenes investigadores para que tengan este sueño y esta visión de poder ir generando distintas líneas. Y eso es lo principal. En general, casi todas, cuando uno se va metiendo en estos grupos o en estas redes latinoamericanas, es súper bueno en el sentido de que hay muchas líneas de investigación en donde te puedes asociar, pero hay muchas ideas y mucha posibilidad de poder seguir haciendo cosas y seguir potenciando. La ciencia nunca se va a acabar. Eso. Y acá comentarles, ya le había comentado como en la diapo anterior, que sí, tenemos la posibilidad de poder seguir haciendo estos biomarcadores plasmáticos, pero además de esto, en la primera etapa, cuando nosotros tuvimos esta colaboración con CART, pudimos hacer estos biomarcadores plasmáticos a través de una técnica, pero se nos dio la oportunidad de poder seguir haciendo proteómica, analizando 11.000 proteínas en tu plasma, pero esto es porque, nada, teníamos el plasma y esto es porque los distintos PI de los distintos centros que están relacionados con Red Lab pudieron guardar ese plasma. Pero además de eso, viendo la historia por detrás, es porque, nada, Agustín Ibáñez en conjunto con todos los otros investigadores pudieron aplicar este proyecto y vieron esta visión. Entonces, en esta primera etapa de Red Lat 1 pudimos hacer eso gracias a toda la colaboración de todo este equipo. Y luego en RedLab 2, a través de obviamente con plata y con el budget asociado, vamos a poder seguir caracterizando nuestra población, entendiendo que desde la parte biológica vamos a poder correlacionar esos datos con toda la parte neurocognitiva, imágenes, exposoma, etcétera. Y también la parte genética, que también es súper cara. Ahora ustedes se preguntarán, ya, genial, podemos hacer un estudio multimodal. Pero ¿cómo poder hacerlo como real en términos de plata? Porque claro, hacer un estudio de una cohorte con una caracterización es caro, pero hacerlo mucho, con muchos datos, obviamente es mucho más caro. Pero ¿cuál es la idea? Es poder hacer estas redes de colaboración y poder postular en conjunto. Ese es el punto. Entonces, la caracterización de un participante o el esfuerzo que vas a tener para postular o para escribir el proyecto va a ser el mismo si es que vas a hacer un dato o datos multimodales y en conjunto es mucho mejor. Entonces ahora me quiero pasar un poco a la parte, sé que estoy corriendo y en esta voy a ir un poco más corriendo, pero darles un overview de qué es lo que pasa y qué es lo que estamos haciendo en relación. Y gracias a la cohorte de Red Lab, nosotros pudimos potenciar un poco, porque la cohorte de Red Lab es hombres y mujeres y no tenía asociado estos como datos específicos de género. Y ustedes son mucho más como, nada, saben mucho más o tienen mucho más conocimiento que yo en relación a qué es lo que pasa en estadísticas de mujeres y qué es lo que pasa con estos datos específicos de mujeres. Entonces,
Nada, súper, acá hay estudios de género y hay mucha información. Desde, no sé, hace 10 años se están haciendo muchos estudios relacionados a cuáles son las brechas. En Latinoamérica, y voy a ir pasando rápido estas diapos, y a lo mejor después podemos hablar un ratito, hay muchas brechas, pero en Latinoamérica no estamos tan mal. Por ejemplo, acá Haití tiene una diferencia de brecha, un índice como súper alto, pero esto es todo de Latinoamérica y tiene que ver y me sorprendió la parte en donde estuvimos hablando con mi equipo y les doy muchas gracias a Nico y a Sofi que me ayudaron con toda esta presentación porque ellos están trabajando mucho más con esto. Que finalmente, nada, solo por ser mujer tenemos brecha. ¿Y qué significa para mí solo ser mujer? Es como la parte de biología y a eso como me aferro y poder estudiar desde la parte biológica qué es lo que pasa, pero entendiendo que la parte biológica específica de nosotras son cuestionarios reproductivos. Entonces, todo lo que nos pasa antes, previo, en la primera menarquia, durante el periodo que estamos como fértiles, menopausia, etcétera. Y todo eso no está incluido en los modelos. Y eso es súper importante entenderlo porque biológicamente somos distintas. Y distintas no significa malo, distinto es distinto, y es porque tenemos distintas hormonas, favorable o lamentablemente. Entonces, asimismo, todas estadísticas, como les dije, nada, no estamos tan mal con respecto al mundo. Acá está Chile, acá está Latinoamérica, las brechas salariales, ustedes ya las saben perfectamente, hay brechas salariales, pero que estamos, como que siento que vamos avanzando, tenemos que ir empujando más, pero mientras más investigadores hayan en el mundo, más podemos ir cerrando estas brechas. Y yo creo que desde un año, desde hace como 15 años, estamos fortaleciendo esto. Y sí, es difícil, como dijo la investigadora anterior. Yo también tengo dos hijos, los tuve después de mi doctorado. Se puede, sí se puede, pero yo creo que hay que ponerle un poco más de caña y decir, sí, se puede, lo voy a hacer y ya está. Es así y tenemos esta biología. Entonces, nada, esto seguir hablando un poco más de la parte como brecha, salariales, cómo estamos en relación a los cargos de liderazgo en Chile, en Latinoamérica, etcétera. Y se las dejo ahí para la presentación, después se las puedo pasar. Entonces, esto es ahondar un poco más los rangos jerárquicos, en términos de publicaciones. Ya sabemos que hay una brecha y que tenemos que seguir potenciando esta brecha y las oportunidades de cada uno de los países. Me imagino que hay distintos tipos de soluciones y acá, por ejemplo, en Chile lo que están haciendo es intentar de que un proyecto sea adjudicado tanto por mujeres o hombres, independiente o dependiente de lo que te evalúan, por ejemplo, número de publicaciones, años de nada, notas, etcétera. Pero se dan las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, estos como proyectos, el 50% se le tiene que dar a hombres y 50% a algunos de los proyectos, no todos obviamente, pero porque se va creciendo en esta como disminución de la brecha en todo tipo de términos y todas las universidades están súper pendientes de eso. De hecho, en Chile hay un Ministerio de Mujer que está potenciando toda esta disminución de brechas, ¿ya? Entonces, intentando ahondar en eso, sí, somos distintas biológicamente y acá nada, una diapo en qué nos pasa en todo nos pasa cosas cuando en el cerebro, cuando estamos embarazadas, en las distintas como etapas reproductivas, las distintas hormonas bajan, disminuyen dependiendo de nada, en nuestro como, y también tiene que ver con los estilos de vida, pero durante desde que nacemos hasta que morimos tenemos todas estas hormonas que pueden estar influyendo en las distintas como zonas cerebrales, pero también en nuestro organismo, epigenética, biología, etcétera. Y esto impacta. No sabemos cómo impacta todavía porque los modelos lamentablemente no incluyen todos estos tipos de hormonas en relación, por ejemplo, a lo que estamos haciendo nosotros, que es riesgo de demencia. Y eso es lo que queremos potenciar. Entonces, lo primero que hicimos es ver qué hay en Latinoamérica. Y esto está hecho por Nico. Y hicimos y vamos a publicar un estudio preguntando o viendo, haciendo como un análisis, una revisión sistemática de qué es lo que hay en relación a demencia y hormona o historia reproductiva. Y acá es como un resumen, identificamos alrededor de 13 publicaciones específicas que tienen que ver con historia reproductiva, hormonas, qué es lo que nos pasa y riesgo de demencia. Obviamente eran cohortes chiquitas, estudios que les faltan mucho, pero ¿qué es lo que hay en este minuto? Y esto es lo que vamos a publicar pronto.
Y por otro lado, nosotros nos aferramos a esta cohorte de Red Lab, entendiendo que no era como algo específico de mujeres o salud cerebral femenina, pero sí teníamos todos los datos. Entonces, a través de colaboraciones, y les voy a comentar en unos diapos más, nosotros nos adjudicamos un proyecto Welcome Leap con una investigadora espectacular que se llama Francesca Farina de la Universidad de Chicago. Entonces, ahí quisimos potenciar qué es lo que pasa en Latinoamérica en relación a riesgo de demencia y modelos computacionales para poder ver estos riesgos de demencia. Entonces tenemos la cohorte RedLab y intentamos hacer un cuestionario de historia reproductiva para poder asociar este cuestionario reproductiva con todos los datos multimodales que tenemos. Entonces en esto estamos, tenemos los primeros resultados preliminares de esta cohorte, pero además buscar cohortes latinoamericanas que tengan estos datos específicos, sexo específico, entendiendo hormonas, entendiendo historia reproductiva, entendiendo todo lo que se asocia en relación a nuestra biología femenina, ¿ya? Entonces, estos son los datos súper preliminares, tenemos 600 mujeres en total y ¿qué es lo que vimos? Finalmente, lo que ya sabemos, esto no es nuevo, esto es mundo mundial, pero no sabíamos de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hay? El embarazo, los hijos y la menarquia tardía sí se asocian con un riesgo de demencia. La terapia de hormona se asocia con la reducción de este riesgo. Y también el número de hijos y los embarazos se asocian a este biomarcador de fosfatauto 17 que está relacionado con el riesgo de demencia. Nosotros tenemos que potenciar y tenemos que seguir haciendo como cosas con, con estos análisis y seguir aumentando el número de participantes para tener modelos un poco más robustos. Entonces, por otro lado, y esto es mega importante y lo voy a decir como súper rápido, la carga alostática, el estrés que podemos tener nosotras culturalmente o hablando de distintos tipos de variables que nos impactan a nosotros solo por ser mujeres en Latinoamérica. Ahora esta brecha está completamente distinta, en Europa es completamente distinto, Estados Unidos es completamente distinto a lo que nos puede pasar. Culturalmente tenemos, por ejemplo, nos quedamos en la casa, somos más cuidadoras, aumenta esta brecha, etcétera, pero esta carga alostática se puede medir. Y hay distintos tipos de cosas o evaluaciones específicas que nosotros tenemos en conjunto con la carga alostática, poder medir objetivamente para poder saber cuál es la carga de estrés. La carga alostática finalmente, la molécula que se mide es el cortisol. Entonces, están más estresados, tienen más cortisol, pero el cortisol tiene una gama de distintos niveles durante nuestra vida que varían también dependiente de las hormonas, etcétera. Entonces, esta carga alostática también se tiene que asociar con la historia reproductiva y la historia neuroendocrina que podamos tener nosotras como mujeres. Y eso es lo que queremos ir asociando en nuestra cohorte RedLab, entendiendo también que la carga alostática se puede medir y esto es otro proyecto que podemos postular y podemos ir adheriendo estas variables a estos modelos predictivos. Vamos Pero con dos tenemos, minutos, por favor, Claudia. ¿cuánto? Dos, ¿cierto? 2 minutos más. Gracias. Listo, yo acá lo voy a hacer súper cortito. Sí, tenemos más carga alostática que los hombres y esto es súper importante entenderlo y poder potenciar esta carga alostática y poder ver si la carga alostática o este estrés que nosotros sufrimos puede impactar los niveles de estas proteínas amiloidogénicas y poder, no sé, tener más riesgo de demencia. Y con esta termino. Este es el proyecto Welcome Leap, en donde no tan solo nuestro rol acá es poder buscar y poder ver todas las cohortes latinoamericanas que puedan tener estas variables de hormonas, historia reproductiva, para poder asociarlas con cohortes de Estados Unidos y poder hacer un gran modelo de mujeres. Y esto no es tan solo en Latinoamérica, mundo mundial, no hay mucho que relacione, no hay muchos modelos que pongan o que adhieran estas variables sexo específico, ¿ya? Entonces, nada, el mensaje a casa, yo creo que para hacerlo súper corto, hay que hacer redes de colaboración. Se pueden unir a las distintas como en Network en Latinoamérica. Hay mucho que dar, hay mucho que potenciar, mucho que estudiar y nada, en relación a la parte de mujeres, se tienen que incluir estas variables porque es necesario, es inclusivo y van a mejorar los modelos. Agradecer a todos los proyectos y a todo el equipo. Acá puse dos fotos, pero somos muchos más. A toda la gente que está trabajando por Latinoamérica, en Latinoamérica
Y nada, muchísimas gracias a ustedes y disculpen si fue muy rápida y nada, feliz de la vida de contestar cosas. Muchas gracias, Claudia. En verdad, muy importante lo que comentas acerca de poder trabajar en red, pero también poder colaborar, ¿no? A nivel de Latinoamérica, fomentando también la presencia de las mujeres en investigación y de igual manera poder dar voz a aquellos grupos que están underrepresented, ¿no? Que no tienen como que esta visibilidad. Así que bueno, vamos a pasar acá a la sede presencial, porque las chicas van a dar paso a la a la ronda de preguntas, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias, Valeria. Sí, perdón, vale, estaba muteada acá y por eso yo había hablado justo acá con las chicas que antes de hacer el break, gracias igual por los agradecimientos para Claudia que los compartimos, por hacer un poquito este resumen de que fue una charla con un montón de info, pero bueno, lo importante es eso, hacer redes, creo que como dijo Vale y como mencionó Claudia, hay un montón de cosas por investigar, por hacer y para que nosotros también tomemos esos roles de liderazgo, como lo ha tomado Claudia, para no, ocupar estos espacios un poco también. Entonces, bueno, retomando un poquito, ahora vamos a hacer un break, pero antes vamos a dejar 5 minutitos para que hagan preguntas para las oradoras que estuvieron hasta ahora. ¿Sí? Así que bueno, hay micrófonos disponibles, también pueden levantar la mano en el Zoom para que nos escuchemos entre todas, las que organizamos, las participantes que son ustedes y algunos de los muchachos que están allá también por el fondo. Sí, perfecto. Bueno, escuchamos entonces. Buen día, mi nombre es Silvia Cochen, yo hago neurociencia clínica. Quería agradecer este celebro, este encuentro que organizaron, sé que es un esfuerzo enorme este tipo de actividades. Celebro mucho más que esté orientado para nosotras mujeres, igualmente mujeres y diversidades, en este encuentro, me parece que es muy importante, que va a ser en otros lugares. Y quería precisarme, escuché la charla de Victoria, me pareció muy interesante cuando ella termina al final jerarquizando que los algoritmos están nutridos por personas, y creo que esto es, lo usa Tinder cuando se novios, no sé, casualmente decían, parecen todos feos, pobres, y el algoritmo se da cuenta rápido si uno es fea y que es pobre, por la edad que tiene, aunque diga que no. Y digo, desde ese cosa que parece gracioso, también me parece importante, quiero señalar especialmente la última conferencia, donde un poco me llamó a reflexión que cuando acá la colega muestra los trabajos de Latinoamérica, nuestro grupo no aparece representado, a pesar que tiene varias publicaciones en el tema específicamente de Alzheimer y marcadores biológicos. Pero esto quiero para que quede claro, ¿no? Es una cosa bastante típica en Latinoamérica, donde justamente la segunda conferencista hizo un comentario que me pareció mm, muy interesante. Ella habla de la cooperación o colaboración sur-sur. Y creo que nosotros, en algún lugar, esta ciencia, más allá del momento histórico que estamos viviendo ahora, donde la universidad pública, donde el CONICET, donde la salud, donde la educación está siendo totalmente atacada, donde hay políticas de destrucción y hay una política de cientificidio. Pero más allá de esa situación trágica donde los becarios e investigadores tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, lo mismo que los docentes universitarios, más allá de esta situación existe todo un tema sobre la cooperación y la colaboración y el establecimiento de redes. De hecho, nosotros como red, como RACID, como la Red de Género, Ciencia y Tecnología, que fundamos hace 1000 años, junto a Ana Franchi y Ariana Mafia, fuimos invitadas por un proyecto de la Unión Europea que hablaba de este tema, que era la colaboración y los acuerdos de colaboración, porque la Unión Europea se empezaba a plantear un grupo de mujeres, la Unión Europea que nos invitaron, si podía hacerse, si podía tratar de instaurarse y validarse acuerdos internacionales de cooperación si no tenían paridad de género. Y entonces esto empezó a hacerse, está publicado, si alguien quiere puede yo pasar a las organizadoras de trabajo. Es súper interesante porque en realidad, inclusive cuando mostraba la colega acá de Chile, el board que forma este grupo son hombres. Y esto no es menor. Yo, que integré muchas veces comisiones oradoras del CONICET, sino ser mujer no garantiza tener conciencia de género. Ya lo sabemos. Pero que no haya mujeres, y que las mujeres no seamos una masa crítica, es grave, es muy grave, no estamos representadas. Y entonces, creo que es importante recuperar esta necesidad
de los acuerdos internacionales, el establecimiento de redes, tener como centro nosotras como latinoamericanas, lo que significa la colaboración y la cooperación sur-sur. Me parece que hay que darle una jerarquía importante. Y por último, para no tomar más tiempo, en esta última conferencia, es mi tema también, es un de epilepsia y demencia, o sea que por eso es un tema que como nos pasa, tengo sesgos, es que sea la reina de la objetividad, pero ni muchísimo menos. Pero digo, también hay datos que la colega muestra y son muy sensibles, que son muy complejos, que uno necesita tener una N muy amplia para decir, por ejemplo, como ella comentó, que en un estudio sobre maternidad y niñez, el impacto en la demencia, eso es mucho, y en cambio terapias con hormonas es menos. Y cuando yo miré la N rápido, porque fue muy rápida la presentación, y muy completa también, ¿eh? Yo felicito a la colega por haber hecho una presentación tan amplia, pero bueno, es riesgoso esto, ¿eh? Las terapias génicas. Las terapias hormonales son muy riesgosas, provocan muerte, provocan daños irreversibles. Está la industria farmacéutica atrás de esto. Entonces, que se oculta por otro lado, ¿no? Y digo, estoy diciendo esto como un ejemplo cuando todo, hay una cosa que se llama, que yo hoy esperaba que se oía y no se dijo, que se habla de neurosexismo. Y el neurosexismo se usa en concreto, y haciendo una definición recontra corta, porque me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, pero es decir, cómo yo utilizo todos los estereotipos negativos que existen sobre mujeres y diversidades, pero con un lenguaje científico. Esto lo hacía César el Lombroso cuando quería demostrar que éramos estúpidas porque nuestro cerebro pesaba menos. Pero en el siglo XX, en el siglo XXI, se usa la resonancia magnética, es un método maravilloso para demostrar lo mismo. Y digo, y cuando de repente se obvia que las diferencias a veces en el mismo sujeto entre hemisferios es más importante que la que pueda haber entre hombres y mujeres. Entonces, el uso de recursos, que son hermosísimos, que nosotros investigamos por eso, pero hay que ser muy cuidadosos para no reproducir aspectos que son negativos y que usan el lenguaje científico, que es re seductor, que es maravillosa, la neurociencia está re fashion, a mí como neurocientífica me parece genial, pero entonces tenemos que tener más responsabilidad, más cuidado, estar mucho más alerta para no comernos la curva, digo, ¿no? Bueno, gracias por tu No sé si tenemos a alguien en el Zoom, Claudia quiere comentar algo. Sí, sí, muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo y muchas gracias por todos los comentarios. Y claro, haciéndolo un poco más al piso o bajando el comentario es, por ejemplo, nada, que mi charla se quede con que tener hijos vas a tener demencia. No, no es eso. Quiero destacar que es obvio, vamos a tener que aumentar el N, pero esto no es tan solo de Latinoamérica, sino más bien como mundo mundial. Ya se sabe ya que el número de hijos o el número de embarazos sí podría estar relacionado con un riesgo de demencia, pero no tan solo por tener hijos, y la parte como bonita, y claro, lo que dijiste tú, no nos quedemos con la parte mala. La parte bonita, el apego, todo lo positivo que te puede dar un hijo. Yo tengo dos y soy feliz y cada vez nada, tengo fotos por todos lados de mi hijo para autorregularme o ser más feliz. Y que tiene que ver obviamente con las distintas moléculas que podrían estar pasando en mi organismo. Pero sí entender de que este número de hijos o algo un poco más relacionado con la parte holística, por ejemplo, dónde vivimos, con quién nos juntamos, air pollution, etcétera, puede impactar la biología y tiene un contexto en donde estemos. Obviamente, el tener hijos per se solo no es lo que nos va a dar el riesgo de demencia, sino más bien el contexto en donde esté. Por eso nosotros estos datos los queremos correlacionar y poder hacer modelos predictivos un poco más globales. No tan solo de que tengas un hijo y que tengamos redes de apoyo familiares y que nuestro jefe no nos mire mal y que la universidad sea inclusiva, etcétera. Y todos esos datos se tienen que ir poniendo en este como modelo predictivo para poder decir, sí, está bien, esto pasa y esto podría pasar. Y no para no tener hijos, sino más bien para suplir y poder hacer políticas públicas relacionadas con eso, impulsar a que haya más, por ejemplo, no sé, en universidades, me imagino que en Argentina también, no hay sectores para poder amamantar.
Y nada, la colega anterior decía, "Ay, sí, yo llevé, porque en Estados Unidos de verdad son como 3 o 4 semanas el postnatal. Acá en Chile favorablemente el postnatal son 6 meses, pero no hay en todas las universidades, o por lo menos, nada, las que conozco, las públicas, no tienen salas para amamantar. Entonces, nada, todo esto puede ir fortaleciendo las políticas públicas para que podamos ir creciendo como investigadores, porque, nada, lamentablemente el hombre no puede amamantar. Sí, podemos tener esta leche en fórmula, qué sé yo, lo que sea, pero la idea es poder también ir potenciándonos y que no sea el concepto, solo estoy hablando de algo muy específico, el tener hijos, que no sea malo para nosotras poder tener un hijo y tener esta brecha en donde ya el salario, las publicaciones y todo va aumentando. Entonces el tener hijos que sea otra etapa y vamos resolviendo los otros problemas que van después. Pero estoy completamente de acuerdo contigo con que este concepto, que tengamos hijos y que se asocie con demencia, no sea eso. Hay que entender el contexto global, en qué estamos haciendo o qué estamos comiendo, dónde estamos viviendo, qué estamos respirando, etcétera. Ese es uno de los puntos. No sé si había una pregunta relacionada con carga alostática que se está relacionado, probablemente sí, con enfermedades autoinmunes. La carga alostática no está solo relacionada con demencia, sino más bien con todos los tipos de enfermedades que podríamos tener en el envejecimiento. De hecho, hay teorías que nada, el envejecimiento propio es una enfermedad. Y sí, objetivamente, porque uno de los sistemas que está relacionado con la carga alostática, Uy, perdón, ¿Qué pasó? ¿ahí se escucha? No. Uno de los sistemas que está relacionado con la carga alostática es el sistema inmune. Entonces, nada, por ende podría estar relacionado, pero yo creo que esto hay que, nada, evaluarlo. Si tienen datos, feliz de poder juntarnos. Nico, que es un estudiante espectacular de doctorado acá, está potenciando lo que es carga alostática, entendiendo que la carga alostática tiene asociado cuatro sistemas con muchas variables. Y eso no lo puede tener solo una cohorte. ¿Por qué? Porque es caro. Todos acá, o probablemente la mayoría, postulamos a proyectos y cada uno de los biomarcadores, las que estudiamos biología, sabe perfectamente que eso es caro. Estudiar un metabolito, estudiar proteína, estudiar la parte genética, es súper caro. Entonces, nada, el concepto multimodal suena muy lindo y hay que esforzarse en eso, pero lamentablemente no vamos a poder poner todos los datos en este proyecto y poder tener de todo, pero entendiendo que tenemos un conjunto y con toda esta como parte o visión de la inteligencia artificial, modelos predictivos, etcétera, yo creo que se pueden hacer. muchas gracias. Ahí va. ¿Me silencio? ¿No? Sí. Tenemos la mano levantada de la doctora Arlene, por si acaso. Sí, sí, buenos días. No, quería resaltar un punto que creo que hizo la doctora Cochen, que tiene que ver con la cuestión de la verdadera colaboración entre mujeres. Me llamó la atención que uno de los puntos fue que las mujeres deben ser una masa. Que se identifica más fuertemente con otras mujeres, debe haber un centro de colaboración y me parece que eso es un punto que tenemos que tener en cuenta cuando yo estaba en el proyecto Cerebro Humano Europeo, justamente dentro de mi grupo de trabajo, teníamos una línea que tenía que ver justamente con inclusión, igualdad, reconocimiento de la diversidad. Y una cosa que nos pareció evidente es que no podemos, este es un problema estructural, es mucho más grande de lo que parece, no se soluciona en un laboratorio, tiene que ver, no es simplemente una cuestión de chequear qué porcentaje de mujeres hay en un laboratorio o en un proyecto, sino que tiene que ver con otros factores entre los cuales se cuenta el fomentar una actitud general de comprensión, de empatía y de colaboración en la investigación. Y este tipo de concientización, este tipo de fomento, digamos, de alguna manera, no se logra de un día para otro, pero sí tenemos que muy intencionalmente planificarlo. Y eventos como este, o inclusive más allá de este tipo de eventos, creación de espacios de diálogo en laboratorios, en universidades, en proyectos, son muy importantes. Espacios donde no solo hablen mujeres, donde estén también hombres, donde todos puedan de alguna manera empezar a entender cuáles son los problemas y por qué estos problemas tienen consecuencias a futuro, inclusive altamente problemáticas.
Eso es todo. Muchas gracias. En la sede presencial creo que hay más preguntas, ¿cierto? Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a ella y ya terminamos con esta participante y nos vamos a un break. Y después igual va a haber un montón de espacio para preguntar, van a estar las horas acá también para responderles algunas dudas. Así que bueno, gracias. Contanos lo que quieres preguntar. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, antes que nada, le agradecimiento al espacio y a esta posibilidad, que la verdad que me parece que pasa un intercambio. Como mencionaba una de las colegas, son como un sí, ¿no? En torno de esa frase que me pareció como muy interesante, que supongo que la mayoría de los que estamos acá tenemos algo para contar de ese lugar. Así que, mi nombre es Domingo Correa, yo soy socióloga, soy parte de la red VICIEN, la red de diplomacia científica en neurociencia, tecnología y sociedad. Estamos llevando adelante con varias colegas de distintos géneros, por así decirlo, trayendo esto. Aquí están presentes Fernanda y Marita Castellón, que la mencionaron antes, que fueron personas que han acompañado y que Marita ha sido parte de que esto sea posible, ¿no? Como mencionaba hoy otra de las colegas inspiracionalmente y también alentándonos. Y bueno, mencionaba esto, porque la verdad es que es importante poder construir como colectivos de análisis e investigación en esto justamente que mencionaban, ¿no? Esto de ser sur-sur, ¿no? Hay mucho potencial y muchas actividades y muchos desafíos que son colectivos y que nos incluyen necesariamente como colegas. Como recién mencionaba la colega, esto de incluir también a colegas varones. Y traigo un tema que por ahí que es de las ciencias sociales, nosotros trabajamos bastante con Exposoma, muchas veces queda como acostado. Hay elementos de la interseccionalidad también, no solamente elementos de sexo, sino de género. Porque es lo que pasa, nosotras mismas y nosotros mismos también, al analizar todas estas cuestiones, hay elementos que tienen que ver con género y con interseccionalidad que muchas veces pueden estar ocultados, ¿no? Y tenemos que hablar también de compañeros y compañeras o colegas y colegas que son de otro género, que pueden tener estas habilidades de poder analizar otros aspectos que nosotros muchas veces en esta como dicotomía de género, pero específicamente muchas veces de sexo, varón-mujer, estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque se incluyen neuroplasticidades nuevas, ustedes lo saben muy bien, que tampoco están investigadas. Entonces, bueno, un poco la invitación a también habría aspectos de interseccionalidad, aspectos que ya claramente están iniciados, que tienen que ver con la ruptura de paradigmas, con nuevos paradigmas, en donde los formatos sean más integradores, en donde efectivamente sean sur-sur, y que también puedan habilitar a otros análisis que no únicamente las dicotomías de género, que muchas veces son las que tomamos como herencia, pero que tenemos la capacidad también de poder incluir y ampliar. Y bueno, en ese lugar era simplemente una observación sobre esas aperturas posibles que también nos desafían. Gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que participaron. Vamos a hacer lo siguiente ahora, las que estamos presencial, hacemos este pequeño corte y tenemos en recepción alguna comidita para que piquemos mientras charlamos y hacemos networking. Y para las personas que están en el Zoom va a haber una pequeña actividad. Así que, claro, así que bueno, todos con su break y charlen entre ustedes, en el Zoom o acá, y volvemos más o menos en media hora. 20 minutos más o menos estamos acá. Gracias.